a esta nueva emisión de Sin Filtros. Queremos saludar a todos aquellos que se están uniendo a nuestras plataformas y agradecerle a todos los amigos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y Realidades Sin Filtros. También queremos darle las gracias a nuestros amigos de el canal de YouTube y a todos nuestros moderadores, nuestras llaves azules. Hoy vamos a conversar sobre España, sobre lo que ocurrió ayer y que muchos no entienden, pero que huele a un proceso que va a culminar en el que la izquierda va a seguir en el mando. Para ello hemos invitado a un amigo de esta casa, a Guillermo Mas Arellano, que nos va a traer su visión sobre ese proceso que se vivió en España, que muchos esperaban y que algunos no entienden. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos explique exactamente cómo poder entender los próximos días a venir, porque esto no concluye, sino que empieza el día de ayer con la designación de los nuevos jefes de Cámara y ahora viene un periodo largo. Vamos a ver cuáles fueron esos mecanismos de consenso que ha utilizado el PSOE y particularmente Pedro Sánchez para lograr hacerse de una gran mayoría y por qué el PP, que fue uno de los partidos más votados, no puede aspirar a llegar al gobierno. Son detalles que vale la pena entender porque ese escenario es el que se va a sobreexponer en las próximas semanas o meses. Así es que bienvenido, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz viernes. Un placer estar contigo y con tu audiencia, Maybor. ¿Qué tal? Bueno, pues una situación compleja la que tenemos delante, más que nada, porque bueno, aquí en tu programa ya hemos tratado los resultados de las elecciones, pero bueno, al fin y al cabo había ganado el Partido Popular y parece que por eso era el partido más votado, ¿no? Por eso se supone que ha ganado. Y a pesar de que sabíamos que no le daban los números, era una realidad todavía lejana, la de imaginar a Pedro Sánchez revalidando una legislatura después de tantos y tantos disgustos que nos ha dado a los españoles. Claro, después de lo que vimos ayer, que fue en la votación de la mesa del Congreso, la aplastante victoria del PSOE con un pacto in extremis con Junts per Catalunya, Juntos por Cataluña, que es un partido independentista de centro-derecha, que es el que en esta legislatura, con los resultados, tiene la llave para generar gobiernos, al ver que se ponían de acuerdo para votar a Armengol, que es la opción del PSOE, la que ha ganado, pues ya no hay duda alguna de que efectivamente es realizable porque ya se ha realizado ese pacto del Partido Socialista con los independentistas catalanes, con los independentistas vascos, con la izquierda que pretende dividir España y, bueno, sobre todo con esa opción de centro-derecha que en principio pues podía resultar más renuente ideológicamente, pero que, bueno, en la práctica de la política se ve que perfectamente llegan a acuerdos con el Partido Socialista y que esa puede ser una dinámica bastante factible, por lo menos para volver a elegir a Pedro Sánchez como primer ministro, como presidente del gobierno. Luego ya se verá si es sostenible en el tiempo para gobernar, pero sí que parece que puede ser una opción de gobierno viable, como ya podíamos intuir por los resultados electorales, pero como se nos confirma después de ver que efectivamente se ponen de acuerdo. Otra cosa es el precio a pagar del PSOE y por lo tanto de todos los españoles para que esos acuerdos se realicen. Con eso es con lo que podemos especular. ¿Qué es lo que le ha pedido Junts per Catalunya al PSOE para darle todos estos apoyos que comenzaron ayer? De momento, Junts ha dicho que le ha dado una ayuda adelantada, es decir, han llegado a un acuerdo y le ha adelantado su apoyo sin llegar a concretar todavía las bases de ese pacto. Pero ellos ya están diciendo que lo que buscan es una amnistía, recordemos, a toda la cúpula condenada tanto de Junts per Catalunya como de Esquerra Republicana de Cataluña por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre, que bueno, tiene a Carles Puigdemont, que es el líder del partido Junts per Catalunya en el exilio, pues lo tiene condenado por la justicia española y por lo tanto no puede volver a España. Entonces, darle la amnistía a él o a otros de los participantes condenados en este 1 de octubre, pues sería algo verdaderamente grave porque supondría un gobierno que le perdona a sus agresores el intento por fracturarlo saltándose la ley y la Constitución.
Y esto significa que él podría, por ejemplo, esa coalición, ese grupo que muchos llaman del Frankenstein, imponerse nuevamente. Y te quiero preguntar, esos acuerdos que están detrás con Puigdemont y el grupo de los separatistas incluyen un referendo. Ese referendo ha sido mal visto por una parte de la población, al igual que también la imposición de los idiomas como catalán, por ejemplo, para seguir empujando esos mecanismos separatistas que conforman la narrativa de este grupo. ¿Se puede llegar a concretar todo eso y cómo se sienten los españoles? Guillermo, adelante. Bueno, esta es una cuestión peliaguda, porque el Partido Socialista Obrero Español no es el mismo antes y después que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sacó 2 veces consecutivas el peor resultado histórico y solo fue capaz de llegar al gobierno y de mejorar ese resultado a partir de una moción de censura a Rajoy. Pero durante mucho tiempo él contó con muchísima oposición dentro del propio Partido Socialista Obrero Español. La cabeza más visible fue Susana Díaz, también estuvo Eduardo Madina, que fueron los 2 oponentes a los que se enfrentó para poder llegar al cargo de secretario general del partido, pero es evidente en algunos personajes históricos muy relevantes de este partido. Recordemos, un partido con más de 100 años de antigüedad, fundado por Pablo Iglesias, pero que en España gobernó después de la dictadura franquista, después del gobierno de Unión de Centro Democrático, de Adolfo Suárez, que había sido el líder del movimiento de Falange. Gobernó después con Felipe González, cuando el PSOE renunció a sus ideales comunistas y se volvió un partido socialdemócrata. Ahí fue cuando gobernó, y el propio Felipe González, que es, digamos, la figura histórica de más envergadura dentro del Partido Socialista, y algunos de sus caballeros más próximos, como puede ser Alfonso Guerra, que seguramente haya sido el parlamentario retóricamente más brillante del Partido Socialista, y también aquel que dijo aquello de Montesquieu ha muerto, condenando la separación de poderes. Bueno, pues ambos han criticado duramente a Pedro Sánchez desde el momento 1. Y si Pedro Sánchez ha conseguido silenciar a estas y a otras voces disidentes dentro del partido, ha sido porque ha ido haciendo purgas, por un lado, y por otro porque es obvio que tiene algo en contra, quizás, y esto es una especulación, relacionado con los GAL, con lo que pueda mantener a raya las intervenciones públicas de estos viejas espadas del partido. En cualquier caso, lo que sí es seguro es que hay muchas voces disidentes en el PSOE, pero que han sido purgadas poco a poco y cada vez quedan menos. Otro caso, Joaquín Leguina, histórico miembro del Partido Socialista de Madrid, uno de los pocos que ha conseguido arrebatarle el poder de manera efectiva al Partido Popular en Madrid, también ha sido purgado por Pedro Sánchez por no apoyar a su figura. Pedro Sánchez, más que ser un hombre de partido, es un hombre de personalidad, y lo que ha conseguido es construir un nuevo partido en torno a su personalidad. Ha conseguido transformar al PSOE y conseguir llevar consigo a grandes figuras, a otras grandes figuras del partido que sí le apoyan, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué es importante entender esto? Porque las viejas espadas del Partido Socialista, los mandatarios más clásicos y conocidos, es obvio que siempre se han destacado como defensores del marco constitucional. Y por lo tanto, a este tipo de políticos, asumir las condiciones impuestas por Junts per Catalunya les resulta del todo aberrante, ¿no? Muchas de estas voces ya se levantaron con el Estatut de Cataluña que hizo Zapatero, que en buena medida es el que creó muchos de los problemas que ahora estamos arrastrando. Ese estatut concedió unas libertades a los catalanes, unas particularidades que más tarde el PP quiso desactivar en la etapa Rajoy, razón por la cual se vivió el 1 de octubre y razón por la cual ahora estamos como estamos. Entonces, hay una fractura interna en el PSOE y es esa victoria cada vez más evidente del personalismo de Sánchez, porque Sánchez se podrá decir lo que se quiera de él, pero lo cierto y verdadero es que acaba ganando. Cuando parece que lo lleva todo en contra, acaba ganando. Su historia siempre ha sido así. Le han echado del partido, cogió carretera y manta y remontó. Y ha remontado una y otra vez con una única lógica, que es la de solo importa el fin, no importan los medios. A Pedro Sánchez le da igual qué metodología haya que llevar a cabo para poder mantenerse en el poder. Ha sido así desde el primer día y a día de hoy sigue siendo así y lo va a seguir siendo. Con lo cual, con esa lógica,
con esa división en el partido, pero con una victoria evidente de equilibrio hacia su favor. No es nada descabellado pensar que todo lo que nos parecen tropelías, todo lo que nos parece impensable si pensamos en las figuras más típicas del Partido Socialista, vaya a acabar cumpliéndose con tal de que Pedro Sánchez pueda estar un solo día más en la silla, porque no tiene para nada garantizado poder revalidar su cargo durante 4 años, aunque lo vaya a intentar. Pero le da igual, él con tal de estar un día más es capaz de endeudar el país, es capaz de amnistiar y negociar con nuestros peores enemigos, y además lo va a justificar, y esto es lo interesante, con la alerta antifascista. Es decir, le ha venido muy bien eso en campaña, decir Vox es un partido peligroso ultraderecha, hay que frenarles porque si gana el PP y gobierna lo va a hacer con ellos. Eso le ha funcionado en términos electorales, y mientras haya alas para seguir apoyando ese discurso, va a seguir en el poder. Esto es muy curioso porque ahora que se ha ido Iván Espinosa de los Monteros, que por cierto es algo que casi nadie está hablando con la profundidad que merece, y desde luego es algo que no ha sido explicado por los propios miembros de Vox. Abascal todavía no ha dado explicaciones, Espinosa dijo que era por cuestiones familiares, pero parece evidente que no es así. Y es interesante porque la marcha de Espinosa de los Monteros hace que Vox se vuelva menos liberal, o se vuelva más iliberal, si cogemos ese término de Víctor Orbán. Entonces, ¿qué significa eso? Que es más difícil un pacto con el PP, que es más alto el precio de un pacto con el PP, que está más acentuada la diferencia que hay entre el PP y Vox, y bueno, que otras figuras como Jorge Buxadé o Kiko Méndez Monasterio, que ya eran fuertes, ahora lo son mucho más porque se han quedado sin competición dentro del círculo más próximo de Abascal. Entonces, ese cambio ideológico de Vox, menos liberal, más identitario, hace que esa alerta antifascista de Sánchez sea cada vez más convincente, porque Vox, para no desaparecer, para no seguir perdiendo votos, para no ser Ciudadanos, para no acabar tragado por el PP, tiene que diferenciarse por el PP, sobre todo si su papel en esta nueva legislatura es la oposición, como parece que lo va a ser. Va a haber una oposición con 2 líderes de oposición, uno Feijóo y otro Abascal. Y Abascal, para diferenciarse de Feijóo, va a tener que hacer un papel muy acentuado, muy marcado. Va a tener que ser muy radical en muchas cosas, y yo creo que por eso también se han dado cuenta de que la moderación Espinosa de los Monteros era peligroso, porque sirve para tender puentes con el PP y para marcar más las similitudes que las diferencias. Y ahora mismo hay que convencer al votante de que Vox ofrece cosas que el PP no puede ofrecer. Pero esas cosas que Vox, para su votante o para el votante potencial, quiere decir yo las tengo y el PP no, ellos son la derechita cobarde y yo no, eso es precisamente lo que a Pedro Sánchez le viene bien para decir cuidado que vienen los fascistas. Y entonces le ha funcionado, le seguirá funcionando, y con eso puede legitimar y blanquear todos sus pactos de gobierno en lo que has llamado Frankenstein hace un momento. Hay un grupo de personas que se ha puesto en estos últimos días a evaluar cómo la sociedad puede participar tan abiertamente que es capaz de romper los sistemas y maquinarias de los partidos políticos. Ocurrió en Argentina y ese ha sido el modelo que se está levantando, en el que un Javier Milei, que no tenía una maquinaria partidista, logra acaparar la atención de los argentinos en base a su propuesta narrativa, a ya su posición académica que había estado dando a conocer por mucho tiempo, y el lenguaje directo que acusa al kirchnerismo y a todo el peronismo y a los de Macri también de ser una casta corrompida que ha hecho que los ciudadanos argentinos estén empobrecidos. El discurso caló y rompió lo que para muchos era esa posición de que en Argentina los que no tienen un partido fuerte no pueden ganar elecciones. El paso a primaria es el más votado. No sabemos cómo el establishment va a tratar de silenciarlo, de acabarlo en estos próximos 2 meses. Pero quiero que te vayas al análisis del partidismo como ese fenómeno que venía ya del siglo pasado, en el que la organización política pasaba por un tercero, que eran los partidos, y así coordinaban y dominaban muchas veces a la masa, a los de abajo, a los que se supone son los que tienen el poder soberano. Adelante.
Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí tenemos un enfrentamiento entre dos modelos democráticos, la democracia directa y la representativa. Democracia directa no me refiero solo al modelo que todos conocemos asambleario de un voto por persona muy realizable cuando las poblaciones son amplias. Me refiero a la diferencia que hay entre votar a un candidato y votar a un partido. En España, por la forma en la que se realizó la Constitución después de la dictadura franquista, que fue una constitución votada por masones españoles sin voto directo del pueblo, solo se votó sí o no a la constitución, pero no se votaron las medidas concretas, es decir, fue una constitución un poco impuesta, tenemos un modelo partidista, razón por la cual, aunque Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno, en términos estrictamente funcionales es un primer ministro, mucho más que un presidente, porque un presidente es una figura de candidato. Es una figura mucho más personalista en términos de sus facultades que partidista. En España votamos partidos. Entonces hay que entender que es más difícil poder tener un modelo como el que se ha tenido en otros países. ¿Dónde sí puede haber un modelo más directo? En Estados Unidos. De hecho, esto es interesante, como en un año hay elecciones en Estados Unidos, Biden va a optar a la reelección, no sabemos cómo, porque es un hombre que está senil, pero está claro que las personas que controlan a Biden quieren presentarle a la reelección porque saben que Kamala Harris sería vapuleada por Trump y que no hay ahora mismo otra figura, Hillary Clinton, impensable, porque sería darle el triunfo en bandeja de plata a Trump. Con lo cual, lo más razonable es volver a presentar a esa momia andante que es Biden, a ese robot, y van a hacerlo. Obviamente Biden no va a ir a primarias, va a intentar evitarlo, porque tiene la opción de la reelección. El que sí va a ir a primarias es Trump, que a pesar de todos los problemas legales que se le están poniendo, tiene pinta de que va a ganar esas primarias y de hecho parece que le están haciendo la propaganda gratis quienes le tienen todo el día en los juzgados. No han aprendido nada de cuando ya ganó en su momento, porque otra vez están repitiendo los mismos errores de dedicarle diariamente titulares. Y hay una tercera opción, y por esto lo menciono, que es la de Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., de la familia Kennedy, recordemos, un presidente y un candidato a presidente asesinados por el complejo militar industrial norteamericano, y esto lo podríamos hablar un día si quieres, Mibor, porque es una cosa que tengo bastante estudiada, no es conspiranoia. En cualquier caso, como él no va a poder presentarse porque él iría con los demócratas y los demócratas van a optar a la reelección de Biden, se está planteando la posibilidad de que Robert Kennedy Jr. vaya como candidato independiente. Por esto lo estoy diciendo, todo este asunto. Y eso, por un lado, sería interesante porque Estados Unidos siempre tiene esa oposición entre dos partidos, pero va en la línea de lo que tú estabas mencionando, ¿no? De cómo esas opciones personalistas cada vez van dejando atrás las opciones partidistas. Entonces, frente a los demócratas y los republicanos, tal vez habría un partido nuevo, por primera vez, fuerte, porque ya hubo, Bernie Sanders lo intentó en su momento, pero no tenía ni mucho menos el potencial que tiene Robert Kennedy Jr., para plantear una vía alternativa que puede ser convincente para muchos estadounidenses. ¿Cuál es el problema? Que habrá mucha gente que vote a Biden por miedo a Trump. De nuevo, el miedo antifascista se moviliza y digamos que en esos son los términos en los que tenemos que mirar ahora mismo a las democracias occidentales. Hay movimientos populistas, como se los llama, en Italia, en Hungría, en Polonia, en Suecia, parece que próximamente en Alemania, y hay opciones conservadoras. Entonces, Pedro Sánchez, curiosamente, está jugando a ser una opción conservadora. Feijóo también, pero pactando con Vox ha perdido porque no puede jugar a ser una opción conservadora. Vox está jugando a ser una opción populista. Milei está jugando a ser una opción populista. ¿Qué puede pasar ahora? Puede que gane la opción populista, puede que gane Milei. Por cierto, nota al margen, Milei es un señor que habla con su perro muerto, o sea, es un tipo curioso. Y también puede darse la opción de que contra Milei acabe ganando una oposición que diga queremos parar a este tipo. Y entonces la gente se movilice y para parar a Milei voten una opción contraria. O para parar a Trump voten a Biden. ¿Cuál es el problema aquí? Que Robert Kennedy puede restarle voto disidente a Trump y puede no movilizar voto útil a Biden. Con lo cual, que Kennedy se presentara como independiente podría hacer que al final ganara Biden de nuevo y que Trump perdiera votos porque se los estaría robando el propio Kennedy. Esto es una teoría un poco delirante, pero yo creo que la podemos ver. En el caso de Milei, ya he dicho un poco, puede ser que gane Milei,
que se imponga un gobierno ultraliberal, como dicen, aunque a mí no me gusta utilizar ese tipo de expresiones, liberal, sin más, en un país como Argentina. Va a estar complicado que pueda llevar a tomar medidas, también tenemos que ser realistas, porque Argentina es un país con una necesidad muy grande y por lo tanto el entramado estatal, muchas personas dependen de las ayudas estatales y si Milei recortara lo que dice que va a recortar, veríamos revueltas sociales, con lo cual no creo que se produzca. Y luego tenemos países como Francia, donde hay una movilización desde hace varios años, cada vez que hay elecciones, para que no salga Le Pen. Es decir, en el fondo, Macron le cae mal a todo el mundo. Nadie quiere votar a Macron. ¿Por qué gana Macron? Porque no quieren que gane Le Pen. Pero es que según las últimas encuestas, después de las últimas protestas que ha habido en Francia, estamos viendo que ya la gente es que ni siquiera por parar a Le Pen vota a Macron. Literalmente hay muchas posibilidades de que las próximas elecciones en Francia, que es el país europeo demócrata por excelencia, acabe ganando una opción populista. ¿Qué quiere decir esto? Que llevamos muchos años de agenda global, de ingeniería social, de propaganda machacona, de hechos históricos convulsos que han sido utilizados para implementar medidas de una agenda de manera brutal, ultra rápida. Y esto es normal que, sobre todo la gente joven, como yo mismo, acabe generando reacción, acabe generando oposición. Y eso se está trasladando cada vez más como votos a opciones populistas que lo que hacen es proponer partidos nuevos, formas de gobernar nuevas, formas de propaganda nuevas, otro tipo de eslóganes, otro tipo de campañas fuera de los medios de comunicación tradicionales, mucho más en Twitter, que ahora se llama X, o en otro tipo, en TikTok, en Twitch, con youtubers, en otro formato, ¿no? Y es interesante, pero es peligroso. Yo no adoro el sistema, yo no estoy con los conservadores, no creo que haya que hacer un discurso de que hay mucho peligro, quiero decir, los conservadores, las opciones conocidas, el mainstream, el sistema ha sido terrible, pero eso no significa que lo que vaya a venir sea mejor. Y sobre todo, lo peligroso, por hablar de geopolítica, que al final siempre acabamos hablando de geopolítica, porque es lo suyo, al final, geopolíticamente, esas tensiones que estamos viviendo en Occidente nos hacen débiles. Es decir, que tengamos gobiernos a corto plazo, gobiernos tan frágiles como el que se está generando ahora en España, hace que seamos muy débiles geopolíticamente. De hecho, España, gracias a que está en la Unión Europea, y la Unión Europea tiene una visión de conjunto, por cierto, una visión que no hemos votado tampoco nosotros, son tecnócratas a los que no votamos, gracias a que estos tecnócratas actúan más pensando en el largo plazo que nuestros gobernantes electos, hay una mínima estabilidad, pero si no, esto sería realmente caótico y seríamos corderitos preparados para ser devorados por los lobos, que están fuera, en lugares donde hace frío y en cualquier momento van a bajar aquí para alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, es una situación compleja, ¿no? Pero es muy interesante ese fenómeno de que vayan primando los discursos y los personajes sobre los partidos, ¿no? Es como que las viejas estructuras para cierto tipo de votante joven son más un impedimento que un aliciente. Y entonces a muchos de estos candidatos les viene bien para su discurso anti, porque casi todos, como Milei, como Robert Kennedy, como Meloni, son más anti que, digamos, que tener un discurso claro de lo que proponen y realmente no van a tomar tantas medidas. Véase, Meloni no está haciendo todo lo que parecía que iba a hacer, que iba a ser tan terrible. Milei, en caso de que gobierne, no creo que tampoco vaya a hacer todo lo que dice que vaya a hacer. No porque no quiera, sino porque no va a poder. Pero lo que sí que hacen es llegar al poder y tomar medidas distintas y sobre todo representar agendas ideológicas distintas. Al final hay una lucha de agendas ideológicas, ¿no? De teorías políticas profundas diametralmente opuestas. Básicamente, la división está entre los que son liberales, por un lado, y ahí hay varios tipos de formas de entender el liberalismo y los que se encuentran más fuera de ese marco, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco extenderme mucho más en este asunto. Sí, vale la pena ponernos en ese tema porque la concepción del liberalismo cambia de acuerdo al país. Desde el punto de vista económico, político y del manejo de la ciencia política, tiene una serie de características muy claras. Pero la concepción del liberalismo en Argentina, y nos vamos porque estamos tomando el caso de Argentina para analizarlo,
es una concepción de economía de mercado. También Milei ha sido claro que quiere la asociación con Occidente, es decir, con Estados Unidos, con la Comunidad Europea, en el marco de esa tradición. Ellos son conservadores. Pero cuando nos venimos a los Estados Unidos, el liberalismo aquí está ligado al sector social, es decir, no representa la economía de mercado, la defensa de las libertades individuales, no, 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 es otra versión. Y por eso la gente en Estados Unidos está dividido entre el conservador, que está apoyando a Trump porque representa una posición que va en contra del globalismo, del Foro Económico Mundial, de todas estas agendas 2030, etcétera, etcétera, y están los de izquierda encabezados por Biden, que no se puede llamar que es de izquierda toda la vida, porque no lo es. Él estuvo en el centro por un tiempo dentro del Partido Demócrata, y ahora está en la cabeza de la defensa de la Agenda 2030, del globalismo, etcétera, etcétera, pero adicionalmente a ello acusado de ser una persona que está vinculada al Partido Comunista Chino. Ahí están todas las investigaciones que se han hecho desde el Congreso para manejarlo. Y están los otros. Kennedy está proponiendo una visión en contra del Fondo Económico Mundial, del Foro Económico Mundial, de toda esta Agenda 2030, etcétera. Así que lo interesante en estos momentos es que la concepción en Estados Unidos, el liberalismo, no es lo que parece en Europa, no es la concepción europea, por ejemplo, en Inglaterra, no, no, no. Eso tiene aquí otro significado. Al igual, Guillermo, que el populismo. Los populismos, que son un concepto viejo que se pone de moda de vez en cuando, en el caso de América Latina, los populismos son los de Chávez, los de Maduro, están vinculados a la izquierda, no a la derecha. Los populismos están en el caso, se ha querido cambiar porque todos están utilizando la neolengua, un elemento clave en esta forma de ver la política en el mundo de los globalistas y no globalistas, o los que usan la neolengua y cambian todo para beneficiarse. Los fascistas tienen un concepto claro. Los nazis son socialistas, Partido Nacional Socialista son socialistas. Entonces, los socialistas llaman nazis a los conservadores. Un juego interesante de palabras. Pero el populismo no representa lo mismo en los diferentes países. Un concepto claramente utilizado en América Latina, se utilizó el neopopulismo para designar a estos sujetos que forman parte del Foro Económico, del Foro de Sao Paulo, y que han estado en contra de las políticas neoliberales impuestas por el consenso de Washington. Son conceptos diferentes, Guillermo. Te veo ahí. Adelante. No, bueno, sí que me gustaría aclarar que, por ejemplo, quiero decir, el populismo está más allá de la izquierda y la derecha, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Quiero decir, por ejemplo, en Europa, el crecimiento de ciertas opciones populistas ha coincidido con la caída en picado de partidos socialistas. De hecho, el último partido socialista fuerte que hay en Europa es el de España. En nuestros países de alrededor, por ejemplo en Francia, se ha hundido, y el hundimiento del Partido Socialista francés ha coincidido con el crecimiento de Le Pen, del Frente Nacional. Esto es muy curioso porque el partido de Le Pen, de Marine Le Pen, viene de su padre, Jean-Marie Le Pen, con el que está peleado, por cierto, que es un nazi, con todas las letras, un nazi. Entonces, era un partido nazi residual hace unos años. Lo cogió su hija, se ha vuelto un partido populista, que es un término que a mí no me gusta mucho usar, pero bueno, para entendernos, y ha crecido porque Marine Le Pen ha sabido hacer un lenguaje político que es transversal al votante descontento de izquierdas y de derechas. Y esa es la clave de los partidos populistas. Precisamente que ese movimiento se haya extendido ha hecho que en otros países haya mucha confusión. Por ejemplo, yo veo mucha confusión con Milei e incluso con Vox, porque en Vox ha venido Meloni, ha venido Milei a hacer campaña por Vox. Claro, Meloni y Milei. Meloni es una señora que hace 2 semanas le ha puesto un impuesto a la banca. Milei es un señor que quiere acabar con el Estado lo máximo posible. Ahora bien, Vox es un partido que está en principio contra la Agenda 2030.
Pero entonces, ¿qué hace Milei, que es un señor a sueldo del Fondo Monetario Internacional, defendiendo Vox? Eso demuestra que en Vox hay una variedad ideológica mucho más grande de la que se suele decir. Pero es que es así. Milei, un ultraliberal, es un señor financiado directamente por el Fondo Monetario Internacional, a sueldo del Fondo Monetario Internacional, que son los mayores propulsores de la Agenda 2030 con su gurú y actor internacional Klaus Schwab, que es la cara visible de todo esto, que es el mismo pin que lleva Pedro Sánchez cada vez que sale en público. ¿Quiere eso decir que Pedro Sánchez y Milei están de acuerdo en términos económicos? Obviamente no. ¿Quiere eso decir que trabajan para una misma agenda? Sí. Y eso quiere decir que los defensores de la Agenda 2030 tampoco son exactamente de izquierdas o de derechas. Y los que tienen enfrente tampoco. Cuando hablamos de populismo, yo sobre todo pienso en dos pensadores europeos actuales, que creo que lo han entendido bien. Uno es Alain de Benoist, que es el gran pensador de la nueva derecha francesa y que ha influido mucho en Alexander Dugin. Y otro es Diego Fusaro. Diego Fusaro, que es que no me salía el nombre. Diego Fusaro es un marxista y Alain de Benoist es un tipo, normalmente se le llama de extrema derecha. Es decir, Alain de Benoist es experto en el mundo nacionalsocialista, en la revolución conservadora alemana, etc. Y Diego Fusaro es experto en marxismo. Entonces tenemos ahí una extraña mezcla que hace que de pronto un tío francés de 70 años, para mucha gente de extrema derecha, y un tipo italiano de casi 40 años se puedan sentar y estar de acuerdo en los fines a los que hay que llegar, en el enemigo al que hay que combatir y en los medios que hay que emplear para llevarlo a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una internacional populista que trabaja localmente de manera distinta, pero que coincide en esos puntos clave. Y que hay una internacional globalista y que ocurre exactamente lo mismo. Y que están enfrentadas. Y que en el fondo, elección tras elección, en Occidente, lo que estamos viendo es cómo se baten en duelo estas dos concepciones distintas de un plan occidental. Obviamente, la Agenda 2030 tiene mucho más poder internacional y en realidad tiene todas las de ganar. Pero eso es peligroso porque al final, por más que en algunos sitios podamos poner dudas sobre los resultados electorales, al final manipular unas elecciones es un follón y no se hace en casi ningún sitio. Precisamente porque es un follón y como te pillen es tremendo, ¿no? Al final la ley es un poco lo que sigue siendo, a pesar de las irregularidades, sigue siendo lo que mantiene a Occidente como un lugar de libertad que no hay en otras partes, que tenemos un poder judicial distinto del poder ejecutivo y del legislativo, a pesar de que todo el día se le quiera estar influyendo, tiene todavía un mínimo de independencia que no encontramos en otras regiones del mundo, porque tenemos una noción del individuo y de los derechos inalienables del individuo que no hay en otras regiones del mundo. Entonces, falsear unas elecciones es complicado y al final el voto, incluso en sistemas tan dudosos como el de España, donde hay ley de Hont, donde hay una constitución capciosa, donde hay un favorecimiento de los partidos regionalistas, etcétera, incluso en lugares como España, al final el ciudadano es el que decide. Y entonces, si el ciudadano se cabrea y vota reactivamente a una opción populista, se pueden frenar los planes de la Agenda 2030. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en una situación muy parecida a la que había en la República de Weimar, que llevó al poder al nazismo. Esto es curioso porque obviamente hay muchos factores distintos. No estoy diciendo que Europa vaya a caer en una ola neonazi, pero sí que veo que Europa está cayendo en una ola identitaria, porque se está disolviendo la identidad europea en estos tiempos en los que estamos y estamos siendo arrastrados geopolíticamente por el polo norteamericano y la gente ve cómo su calidad de vida empeora drásticamente y la gente ve cómo con la excusa del cambio climático se le quiere reducir el nivel de vida porque ya no es sostenible el nivel de vida que se está llevando en Europa, energéticamente no es sostenible, económicamente no es sostenible para el nuevo panorama en el que estamos de mundo multipolar con potencias como la India, como Rusia, como China. Y entonces, y sobre todo en ambiente de guerra como en el que estamos y de pandemia, entonces es normal que por cabreo se vote reactivamente contra esta Agenda 2030 que es tan poderosa en los medios de comunicación, que tiene tanto poder económico, que viene respaldada por los grandes poderes económicos
que al final, no lo olvidemos, son los ricos cada vez más ricos, mientras que la población es cada vez más pobre, y se votó cabreado. Se votó cabreado en Colombia, se votó cabreado a Trump, se votó cabreado a Boris Johnson, que por cierto lleva un peinado parecido al de Milei, etcétera, etcétera. Se está votando cabreado. En Argentina se ha votado cabreado. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina, que además yo creo que es el país más europeo de Hispanoamérica, culturalmente. Entonces, bueno, aquí el peligro es que votando reactivamente, pues estemos votando opciones que hagan que a día de hoy todo lo que consideramos la agenda gay, la agenda trans, la agenda del cambio climático, en 10 años pueda ser agua de borrajas. Es decir, yo veo muy factible que ciertos partidos identitarios lleguen al poder y tomen medidas drásticas para acabar con este tipo de opciones. Y que lo que hoy nos parece impensable y podemos imaginar que la gente no lo aceptaría después de los cambios sociales que ha habido, etcétera, con cambios demográficos fuertes, donde cada vez hay más población musulmana, donde cada vez hay más culturas tradicionales. Por ejemplo, en Europa hay mucha población que viene de Oriente Medio, que viene de África, que viene de Hispanoamérica, viene aquí a trabajar con sus familias y con costumbres que están más arraigadas en un mundo tradicional o folclórico que nosotros, los europeos, que ya estamos bastante atomizados. Entonces se puede producir que en unos años Europa, por el factor populista, por el factor identitario, cambie drásticamente muchas cosas que a día de hoy serían consideradas avances. O lo contrario, que por miedo a que salgan estas opciones, que es un miedo real, la Agenda 2030 pueda llegar a cumplir sus objetivos. Bueno, te confieso que en el marco de toda la propuesta que hay aquí, ahí en América Latina, justamente la división es entre no aplicar la Agenda 2030 porque no forma parte de lo que es culturalmente de cada pueblo, o aplicarla. En el caso de Milei, fíjate que él es pro vida, él se ha rebelado contra la Agenda 2030, no le gusta, y también lo ha explicado en estos últimos días. Nosotros lo hemos estado escuchando porque queremos entender claramente hacia dónde va, ¿no? Y el manejo claro de un idioma que se ha generado con una habilidad por todos los laboratorios de ingeniería social y lingüística, justamente para darle un significado a las palabras que no lo tienen, pero que son manipuladas para que mucha gente las maneje. Y bueno, aquí tenemos el caso de Antifa, donde pues los fachas no son los fachas, y los fachas y los terroristas utilizan el lenguaje de que usó en Venezuela, por ejemplo, el régimen para instalarse. Es decir, el cambio de significado de las palabras para que desde el punto de vista histórico una palabra que representa el nazismo caiga en donde no es, porque hay que aclarar, el nazismo no era de derecha, el nazismo era el Partido Nacional Socialista. Que las medidas que se tomaron fueron encajadas en una situación que pegaba a unos, pero ustedes tienen que estar completamente claros de lo que significa a través del comportamiento de los actores. Y es como muy tentador, Guillermo, tratar de atravesar las mini fronteras que se establecen desde el punto de vista conceptual para señalar a uno u otro de facha o de nazi. A nosotros nos llaman fachas. Fachas porque defendemos la vida, por ejemplo. O fachas porque defendemos la libertad individual. O fachas porque no estamos de acuerdo con todo este cambio estructural de las neolenguas, o porque estamos en contra del socialismo del siglo XXI, del Grupo de Puebla y de toda esta palabrería loca que transforma a los estados en una especie de embate o pieza minúscula de un plan internacional. Entonces, son muchas las cosas, ¿no? Como estamos en la última parte de este análisis, quisiera que justamente nos dedicáramos a eso, porque la neolengua se está imponiendo y cuando hablamos de guerra le ponemos el nombre de paz. Y estamos en la entrada, o mucha gente dice que ya hemos avanzado bastante de la era orwelliana, que jamás George Orwell se hubiese imaginado, porque si no hubiese escrito una segunda obra, 1900, no, sería 85, adelante. Bueno, nosotros estamos ya en la distopía.
Sobre lo del nazismo, antes de pasar a lo de la lengua, sí que querría hacer una consideración. Y es que antes he citado a Dugin. Dugin lee muy bien a Alain de Benoit, que yo creo que son dos titanes del pensamiento. Y Dugin básicamente propone que hay 4 teorías políticas en la modernidad. Dugin ha leído a Guénon, a Ébola, es un pensador tradicionalista. Y entonces es fino tanto en el análisis macrohistórico como en el microhistórico. Y entonces, él considera que la primera ideología de la modernidad es el liberalismo. Fíjate que tú antes, Meibor, has dicho, y yo estoy de acuerdo, que todavía estamos con la cuestión del liberalismo, ¿no? Es decir, la primera sigue siendo a día de hoy la que está más viva, ¿no? Y al final, Milei es un ultraliberal, como le llama la prensa, le llama mal, pero bueno, es un liberal al fin y al cabo. Y Pedro Sánchez, por más que sea socialista, es liberal. Entonces, seguimos teniendo ahí al liberalismo, ¿no? Y al final, A Milei lo llaman y él se autodenomina libertario. sí, anarcolibertario, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso está este componente liberal. Eh, la segunda teoría política es el socialismo, que en realidad es una reacción. Es decir, Marx es un señor que se sienta a escribir contra Adam Smith. Y Marx es un señor que, digamos, podemos decir lo que queramos de él y de sus seguidores y de las tropolías del comunismo. Yo he leído el libro negro del comunismo y demás. Pero era un filósofo solvente, hizo un buen trabajo de crítica y sobre todo detrás del paraguas del marxismo están las mejores críticas al liberalismo que se han hecho junto a las de los tradicionalistas, es decir, junto a Guénon y a Ébola, tendremos que citar a Walter Benjamin y a tantos otros críticos, a Gramsci, Pasolini y tantísimos otros críticos brillantes del marxismo. ¿Qué ocurre? Que después de 1914, por fin consigue gobernar el socialismo y se ve lo que es. Y entonces, a su vez, aparece en Europa una reacción que no es ni liberal ni socialista, que critica ambas y al mismo tiempo bebe de ambas. Puede beber de ambas en cierto individualismo romántico, cierta visión del individuo idealista, cogida de Fichte, de Schelling, de Schiller, y por otro lado, bebe también del socialismo en esa crítica al capitalismo. Y eso es el nacionalsocialismo o el fascismo. Más concretamente el fascismo que el nacionalsocialismo. Porque de hecho el fascismo viene de un señor Mussolini que es periodista y que era leninista, pero que después se crea su propia ideología, igual que el nacionalsocialismo es socialista, sí, pero no olvidemos que el socialismo es un movimiento internacionalista. De hecho, el himno de la Unión Soviética era la Internacional. El hecho de que junto al término socialista esté el Partido Nacional indica que también hay algo que es completa, que choca con la idea del socialismo internacional, que es un nacionalismo alemán, que ahí es de donde bebe del protestantismo y idealismo alemán, ¿no? Entonces son ideologías complejas. En cualquier caso, después de las 2 guerras mundiales, se pulveriza esa tercera vía. Es más, el término Tercer Reich, Tercer Imperio, no se agota con la propuesta de Hitler. Digamos que Hitler y los suyos se apropian de una idea que estaba en el Zeitgeist, en el ambiente intelectual de la época, que era el de la revolución conservadora, que nos tendríamos que remontar hasta los años 20 y podríamos hablar de tipos como Hermann Hesse, y sería una interesante, o Stefan George, una interesante conversación de ver que la cuestión es mucho más compleja, ¿no? Y ahí me remito también a Alain de Benoit, de la nueva derecha, que ha investigado mucho en qué consistía este movimiento conservador alemán y qué diferencias hubo después con la plasmación del nacionalsocialismo que llevó a figuras como Heidegger o como Junger o como Carl Smith, grandísimos intelectuales, a tomar en algunos casos más cercanía, como Carl Smith, y en otros más distancia, como Junger, y en otros un término más intermedio, como Heidegger, con el nacionalsocialismo. En cualquier caso, lo interesante de Dugin es que tiene tanto la visión macro tradicionalista de los grandes males de la modernidad como la micro de poder afinar en estas ideologías y comprender de la mano de su maestro Alain de Benoit que el momento populista, que es el momento occidental, y el momento multipolar, que es el momento exterior a Occidente, el momento de Rusia, el de China, el de la India, etcétera, requiere de una cuarta teoría política, que es la que él ha diseñado, la suya, él ha diseñado la rusa, pero él siempre dice, cada zona, África, Hispanoamérica, Europa, Asia, tiene que hacer su propia cuarta teoría política. Y al final el momento populista de Alain de Benoit es, antes de que lo verbalizara el propio Dugin, un intento por crear una cuarta teoría política europea. El populismo es la cuarta teoría política
que dentro de Occidente combate contra el horizonte distópico en el que estamos. Un horizonte distópico, y aquí sí enraizo con lo que me habías preguntado de la neolengua, que en buena medida se basa en la nueva lengua que se ha creado. La nueva lengua es un término de Orwell. Orwell fue socialista. Orwell luchó en la Guerra Española. Orwell vio como en la Guerra Española había purgas dentro del mal llamado bando republicano. Cuando llegó Stalin, con los suyos, con Beria y con otros, y se puso a hacer masacres dentro del propio bando republicano, que él vio como periodista y testimonió en su libro Homenaje a Cataluña. Y de ahí nace Rebelión en la Granja, que es una crítica al marxismo-leninismo y a Stalin, sobre todo, donde aparecen Lenin, Trotsky, etcétera, parodiados como animales, como cerdos, más concretamente, y luego hizo 1984, que es una distopía de un mundo dividido en bloques multipolares. De nuevo volvemos a Dugin. Dugin y Orwell se tocan en esto. Y un mundo donde en realidad viven aquello que décadas después Jean Baudrillard, porque 1984, si no me equivoco, está escrito en 1949 o 48. Y John Baudrillard llamó simulacro a ese paradigma de medios de comunicación y de espectáculo, como diría Guy Debord, que es su maestro, aunque le odiaba Guy Debord a Baudrillard, pero en cualquier caso, donde vivimos en una farsa. Y en esa farsa, al final, seres de lenguaje, como lo somos los seres humanos, seres que solo somos capaces de articular pensamiento y de materializar las cosas a través del lenguaje, si utilizamos el lenguaje del enemigo, estamos ya perdiendo la batalla de antemano porque estamos en su marco mental. Y buena medida de lo que hemos estado hablando ha sido, en esta propia conversación, con el lenguaje del enemigo. Izquierda-derecha, liberal, democracia, populismo, pero porque tampoco somos capaces de generar un marco alternativo. Claro, si leemos a Karl Kraus en la brillantísima Viena de los años 20-30 y si leemos a Viktor Klemperer en la brillantísima Alemania de los años 30, entendemos cómo el Tercer Reich, que por cierto estaba financiado por Wall Street, igual que Lenin, tiene un componente lingüístico importantísimo, cómo la manipulación se hace a través del lenguaje. Y Orwell lo que nos está diciendo es, eso que ha ocurrido en Rusia y eso que ha ocurrido en Alemania no se queda allí, va a volver a ocurrir en el futuro. Y esto Orwell no se lo saca de la manga, ni de que tenga una bola de cristal. Se lo saca de que Orwell, igual que Aldous Huxley, recordemos, Aldous Huxley, escritor de Un Mundo Feliz, que suele ser citado junto a 1984, es hermano de Julian Huxley. Julian Huxley es el primer director de la UNESCO. Esto quiere decir, al final, que son gente, tanto Orwell como Huxley, con información privilegiada, que no se están inventando nada, que seguramente hayan tenido acceso a documentación en la que se está planteando cómo deben ser los gobiernos del futuro, de ese mundo multipolar en grandes bloques, y lo que están haciendo es denunciar a través de la ficción hacia dónde vamos o dónde estamos. Nosotros, desde luego, ya estamos ahí, en este horizonte casi de Tercera Guerra Mundial, ya estamos en ese mundo de neolengua del Gran Hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa manipulación del lenguaje denunciada por Karl Kraus y por Viktor Klemperer ahora es mucho más compleja, porque en un mundo de simulacro, en un mundo de imagen, se nos manipula tanto a través del lenguaje, que es por donde se genera el pensamiento, y el problema es que vivimos en un mundo cada vez más estupidizado y más falto de pensamiento y más embebido en la imagen. Y la imagen es aún más fácil de manipular que el pensamiento. Entonces la gente que vive ya sin lenguaje directamente es que ya no hay distancia, porque el lenguaje por lo menos te permite distanciarte y una vez lo escribes y lo piensas y lo lees y lo miras, te puedes distanciar de tu propia reflexión y decir, bueno, estas palabras que estoy utilizando las han puesto en mi cabeza, pero con las imágenes no puedes hacer eso, son mucho más sugestivas, mucho más envolventes. Heidegger decía, el mundo se ha vuelto una imagen. Bien, el problema es que esa imagen es un simulacro. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, que es muy difícil salir del simulacro, ¿no? Ahí está Matrix, ahí está el show de Truman, ahí están otras tantas ficciones neobarrocas que al final lo que nos hacen es que nos preguntemos por la naturaleza del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? ¿La realidad que estamos viviendo es cierta o no? Cada vez los límites son más difusos, sobre todo con la implementación de la realidad virtual y con la implementación de un espectáculo cada vez más refinado y más difícil de abandonar para la gente que se ha criado en él y más difícil de diferenciar de la realidad y sobre todo donde también juega un papel importantísimo la pornografía como obra maestra de la ingeniería social. Porque si habláramos de la manipulación del lenguaje,
solamente de que nos mienten en los periódicos, de que los medios de comunicación se están empleando ciertas palabras para manipular nuestra percepción de la realidad, estaríamos en los años 30, estaríamos con Karl Kraus, con Víctor Klemperer y con tantos otros. Pero es que estamos en 2023 y eso es porque nuestra realidad es puramente pornográfica. Porque estamos todo el día viendo imágenes a través de una pantalla masturbatorias, onanistas, por decirlo de alguna forma, que nunca llegan a cristalizar en auténtico contacto humano real, en auténtica vida tangible. Estamos en un mundo donde lo tangible cada vez es más difícil y es más imposible. Entonces, para abandonar ese mundo de la imagen, para abandonar ese simulacro, lo que hay que hacer, al final, más allá incluso de teorías complejísimas, intelectuales, aquí en España hemos tenido una triada de YouTube, sobre todo, que eran Antonio Escotado, Gustavo Bueno y Antonio García Trevijano, un mismo perfil de persona mayor, con un sistema inteligente, etcétera, que ha embaucado a mucho joven, sobre todo Gustavo Bueno, que tiene un sistema más cerrado y más potente, también Antonio Escotado, que tiene un discurso más atractivo, quizás Trevijano menos, pero bueno, en cualquier caso, hay algo masturbatorio, onanista, neurótico en esas figuras y sobre todo en la gente que se siente impelida por ellas, que hace que curiosamente, buscando la salida de ese mundo por medio de la palabra y por medio de ideas distintas, acabemos más encerrados en ese mundo. Entonces, realmente lo que hace falta, en mi opinión, por terminar, no es tanto buscar opciones políticas viables. Para mí todo eso ya es un desierto y todo eso está quemado. Lo que hay que buscar es un horizonte espiritual que emana del interior de cada uno y que cristalice las relaciones de aquellos con los que nos rodeamos y de aquellos a los que elegimos tener en nuestra vida. Y obviamente eso da vértigo porque hace que sea mucho más frágil y seamos mucho más insignificantes, es decir, al final pensar que vas a cambiar el mundo con tus ideas o leyendo tal libro o tal otro o apoyando esta ideología o esta otra, hace que nos sintamos más seguros, pero la realidad es que no lo estamos. La realidad, siendo pragmáticos, es que apoyando esta parte más tangible de la vida de cada uno, huyendo al final de todas las estupideces del mundo, de los debates parlamentarios, etcétera, apagando la televisión y yéndonos a hacer nuestra vida y a que esa vida sea auténtica en el sentido existencial del término y a tratar de ser mucho más que simplemente de existir, es como realmente estamos tomando una determinación política práctica mucho más, en este mundo de distopía, mucho más que si nos limitamos a las pajas lingüísticas, a las pajas intelectuales y a las pajas audiovisuales con las que derrochamos nuestra vida. Entonces, es un momento muy complejo, es muy difícil buscar precedentes históricos en los que mirarnos y al final todos los días tenemos cada uno de nosotros que hacer el camino. Es mucho más vertiginosa esta perspectiva que otras que puedan ofrecer otro tipo de analistas, pero yo después de darle muchas vueltas a estas cosas, después de haberme leído a todos los autores que he citado, es lo que más me convence. Sí, profundamente interno. Yo creo que muchas de las personas que están viéndonos en estos momentos han experimentado esa búsqueda y ver cómo es que tenemos que actuar en función de esta complejidad que estamos viviendo día a día, porque hay mucha gente que dice, bueno, se perdió la esperanza, se perdió esto. Es que estamos en un proceso de transformación e introduciéndonos a un nuevo paradigma cuya fixura todavía no está hecha en los términos que se puedan entender por el grueso. Guillermo, esta es una discusión que merece un nuevo programa. Hemos agotado el tiempo que teníamos, pero quiero hacerte una invitación. Guillermo forma parte del equipo de Sin Filtros, así es que vamos a fijar una nueva fecha para seguir conversando sobre esto, porque muchos se están preguntando internamente qué hacer. Hay amigos que me dicen, me voy a un monte por allá, escondido, me corto todos los servicios de internet y vivo como el hombre de las cavernas. Todos nos metemos a una especie de troglodita, pero eso se puede hacer o se puede vislumbrar una forma de vida, aunque muchos estén en total desacuerdo con todo lo que se está planteando desde el punto de vista del Estado, de los medios, de las organizaciones que representan a la vida pública, a la sociedad civil, etcétera. Es un mundo de cambios muy complejos y también hay un tema que creo que hay que rescatar, que es la creencia y la capacidad de que mucha gente conserve su cultura, sus valores,
sus principios, sus intereses en el marco de este mundo depredatorio que quiere justamente cambiarlos a través de una serie de proyectos de ingeniería social y lingüística. Entonces, cada quien pues asuma su fortaleza espiritual y vea qué es lo que quiere, ¿no? Que es importante eso, siempre va a conseguir un espacio de refugio. Así que, Guillermo, mil gracias. Muchas gracias, Maybor. Y para terminar, solo diré una frase de una película que me gusta, que es: piedra rodante no cría moho. La traducción es: hay que seguir para adelante. Así es. Me gusta esa frase, Guillermo. Y nos vamos y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Hoy viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe. Le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Luis J. Martín de Libres 2.0. Por favor, pasen por su canal, formen parte del equipo de Libres 2.0, opiniones que ustedes no la van a conseguir por allí, donde está explicando día a día qué es lo que está pasando en España y en Europa. Nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas, y un abrazo a todos nuestros moderadores, a nuestras llaves azules queridas y a toda la gente que está participando en estos momentos en el super chat de YouTube, que es el más inteligente. Recuerden compartir, si les gusta, regálenos un like. También pueden pasar por el canal de Guillermo para que se suscriban, y a todos les pedimos que compartan estos materiales con amigos, familiares y en las redes sociales. Nos vemos pronto. Este fin de semana son las elecciones de Ecuador y muy probablemente nos comunicaremos con ustedes para hacer una evaluación de lo que pueda ocurrir en esta ciudad querida, amada, que está siendo trastocada. No sé si vieron lo que pasó en Quito ayer y lo que pasó también en Guayaquil, así que estamos pendientes de Ecuador. Nos vemos. Adelante con el mensaje. Mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.